Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: amigo, ¿quién te ha constituido juez? ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y después les dijo: cuídense de toda avaricia. Qué impresionante es la palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. Palabra que como una espada penetra el corazón y discierne las entrañas. A veces la leemos tan rápido, la leemos toda junta y no dejamos que resuene, que transforme. San Ignacio, a quien también se celebra hoy, solía decir: no el mucho saber contenta el alma, sino gustar las cosas internamente. La palabra de Dios hoy también es sanante, pero no solo la palabra escrita, la palabra pronunciada. Jesús es la palabra. Jesús es la última palabra que ha dicho el Padre. A veces se dice que los cristianos son la religión del libro. No, mucho más. Somos la religión en todo caso de la palabra hecha carne, la palabra que habitó entre nosotros, la palabra que nos dice amigo y nos sana. Nos revela el amor del Padre, nos revela el proyecto del Padre, pero viene a transformar. Y por eso Pablo va a decir: ustedes ya han resucitado con Cristo. Hay una vida nueva que marca nuestra existencia. Muchos siglos antes de Jesús, Jeremías, en un momento dramático de la historia, está en el capítulo 17, dice: qué complicado es el corazón humano, qué tortuoso, dice, qué revuelto. ¿Quién podrá comprenderlo? ¿Quién podrá sanarlo? Un poco escépticamente. Los salmos le contestarán: es Dios quien puede entrar al corazón humano. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes lo que pienso, lo que siento. Sabes mi palabra antes que la diga. Pero el Evangelio dice más: el que puede entrar al corazón humano es Jesús. Impacta en el Evangelio de hoy la lucidez de Jesús, la mirada de Jesús, la profundidad de Jesús. Ese Jesús que nos conoce. De hecho, varios momentos del Evangelio dice que los conoce hasta viéndolo de lejos, como a Natanael, que lo vio debajo de un árbol, y a ese lo elogió. Conoce nuestras situaciones más allá de lo que nosotros las conocemos y las abordamos. Por eso, uno de la multitud, podría ser cualquiera de nosotros, se acerca a Jesús porque está peleado con su hermano. ¿Cuántas peleas entre hermanos hay en la historia? ¿Cuántas peleas por la herencia? De alguna manera, las parábolas de la misericordia, la del hijo pródigo que llamamos, la del padre misericordioso, también son dos hermanos. ¿Cuántas peleas entre hermanos hay en el mundo? Hay en nuestra patria. Y va a Jesús y le llama maestro. Reconoce la sabiduría de Jesús, pero va a buscar como un aliado, como uno que se ponga de su parte, como uno que se ponga de su bando. Y la primera respuesta de Jesús es como una respuesta que eleva la situación. O mejor dicho, ensancha el horizonte hacia los costados, pero también hacia adentro. Jesús le dice: amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? ¿Qué lugar ocupa Jesús?
A Jesús lo tenemos que buscar como cómplice, como aliado, o como aquel que verdaderamente nos sana, nos libera, nos transforma, nos hace hijos, hermanos, de una manera nueva. Y Jesús le dice que no está de parte de uno o de otro, sino cuídate de toda avaricia. Cuídense, nos lo dice a nosotros, de toda avaricia. De hecho, la liturgia de hoy nos dice que la avaricia es la madre de la insensatez, de la necedad. Enséñame a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. La antífona inicial dice, líbrame, Dios mío, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Señor. Hoy se nos invita a la sabiduría de Jesús, a la sabiduría de la libertad, a la sabiduría para encontrar la verdadera felicidad. Y desde una situación habitual de peleas, se nos invita a mucho más. Jesús nos conoce y sabe que tenemos miedos, tenemos inseguridades, y que muchas veces creemos neciamente que acumulando cosas vamos a estar más seguros. Cuídense de toda avaricia, porque en medio de la abundancia la vida del hombre no está asegurada por sus riquezas. Una de las raíces de la avaricia, de ese deseo desordenado, de esa actitud de acumular, son los miedos. Las ratas hacen un poco lo mismo. Cuando encontramos un nido de rata, han acumulado por todas partes. Creemos que la vida se asegura por nuestras obras. Pasó en Babel. Quisieron salvarse por ellos mismos. Es una insensatez antigua en la vida del hombre. Pasa en el Evangelio con aquel que conocemos como el rico banqueteador, el rico Epulón. Puede pasar a lo largo de la historia de muchas maneras. Jesús refuerza esta enseñanza con una parábola, con un hombre que tiene una gran cosecha y dice, voy a hacer agrandar mis hilos. Y el tema no es agrandar contenedores de riquezas, sino agrandar los horizontes. La vida no se asegura por el acumular, sino por el compartir. No se asegura por el codiciar, sino por el dar. Hay ilusiones de seguridad que en realidad son madre de muchos conflictos, celos, envidias, divisiones. ¿Cuántas veces se tiene avaricia de los bienes que se tienen en el bolsillo, por decir así, o en la cabeza? La envidia de los bienes de otro. Pero a mí me llamó la atención también que Jesús dice de toda avaricia. Muchas veces se ha relacionado la avaricia al dinero, a los bienes materiales. Pero a veces somos avaros con el prestigio, tenemos miedo al qué dirán, o avaros con el tiempo. ¿Cuántas veces decimos no tengo tiempo? Recuerdo cuando Juan Pablo II vino a la Argentina, precisamente hace 40 años vino por primera vez, un poquito después vino de nuevo y recorrió todo el país. Cuando estuvo en Vietnam dijo, cuando no recen, no digan no tengo tiempo, lo que no tenemos es amor. A veces acumulamos tiempo para nosotros, espacios para nosotros. A veces también acumulamos poder, rigideces. Juan de la Cruz incluso llega a decir que hay una avaricia espiritual. Aquellos que buscan demasiado los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Y con mucha sabiduría Juan de la Cruz decía, Jesús nos quiere libres, pero podemos estar atados por una gruesa cadena o por una tanza invisible. La palabra de hoy nos sana y nos dice, cuídate de toda avaricia y aprende la sabiduría
de lo que es pasajero. Y esto lo refuerza la primera lectura, una invitación a la sabiduría desde lo fugaz de los esfuerzos humanos. ¿Para quién es todo lo que has juntado? Un tratado de moral que suena pesimista y que se usaba en los primeros siglos para que los bautizados fueran pensando que el Evangelio tiene que plasmarse en la vida cotidiana. Coelet, el autor, es un predicador que un poco desordenadamente da consejos para sacar la vida de la ilusión, para sacar nuestro pensamiento de que la felicidad se juega en bagatelas y no en la perfecta bienaventuranza. Muchas veces esas bagatelas, esas tonteras donde gastamos la vida, nos privan de la verdadera felicidad. Bueno, si la palabra refuerza, cuanto más lo de Pablo, un texto que nos llega a decir que la avaricia no es solamente la raíz de muchos males, sino una idolatría, que a veces corremos el riesgo de hacer de nuestros bienes, de nuestros talentos, de nuestro prestigio, de nuestro tiempo, un Dios. Y por eso Pablo nos dice, recordá tu dignidad de imagen y semejanza de Dios, recordá que has resucitado con Cristo y por eso busquen los bienes de arriba, los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales, porque ustedes están muertos y su vida desde ahora está oculta con Cristo en Dios. ¡Qué impresionante! ¡Qué esperanzador! Por una parte sabemos que por el bautismo somos hijos de Dios y que Dios habita en nosotros. Pero Pablo dice aún más, nosotros ya estamos habitando en Dios. La vida eterna está aquí. Por eso encontrar a Jesús, encontrarse con Jesús en la palabra y en la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ya la vida eterna. Ensanchar el horizonte hacia una vida feliz en el compartir y el dar y no en la pelea entre hermanos, y ensanchar el horizonte hacia adentro y descubrir el tesoro de un amor de Dios, de una vida nueva, de una vida eterna que ya nos traspasa. Qué hermoso si el Evangelio de hoy se encarnara en la vida cotidiana y también en la vida social. ¿Cuántas veces nosotros argentinos nos enojamos con el obispo o con el papa porque buscamos que esté de acuerdo con un sector o con otro? Nos enojamos porque buscamos adeptos a nuestras ideas y no buscamos la solución ensanchando el horizonte, mirando desde otra perspectiva, descubriendo que somos muchas veces necios. ¿No decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera? El mundo está viviendo un momento crítico, el temor a las guerras. Hay montones, pero ahora hay una con una amenaza global. Hay que rezar por la paz. El mundo busca seguridades y en Argentina las inseguridades, las inquietudes, los desconciertos son el pan de cada día hace muchos años. Tenemos que ir al encuentro de Jesús para aprender a dialogar, para aprender a trabajar juntos, para reconocer que somos hermanos y que tenemos que trabajar por la patria de la tierra para que sea mejor, cuidar la casa común, pero también por la patria del cielo. Si no nos encontramos con la verdad, con el bien, con el absoluto, no vamos a poder trabajar por la dignidad de cada persona. Celebramos en esta comunidad el cura de Ars. El cura de Ars dignificó su comunidad parroquial, no solo con la predicación y la caridad, sino con un corazón centrado en Cristo, enamorado de Cristo de una manera fascinante. Pero también recordábamos que en esta semana vamos a tener
la memoria de la Pascua de Angelelli, un hombre que amó la patria y se jugó por la patria buscando la dignidad de todos, especialmente de los más pobres, y trabajó llamándonos a la reconciliación y la paz. Vamos a recordar a San Cayetano también esta semana. De hecho, el episcopado nos ha dejado un mensaje invitando a encontrar, no solo en la súplica, sino en el compromiso de la santidad, un estilo de vida nueva. Que la gracia del Señor, su misericordia, como hemos implorado hoy, nos permita encontrar la sabiduría, encontrar la felicidad, encontrar a Jesús, Maestro, que no quiere ponerse de parte de un sector o de otro, sino liberar nuestro corazón para el amor, para la santidad, para la alegría plena de saber que el amor que el Padre ofrece se abre hasta la eternidad. Que María, que comprendió estas cosas y las hizo alabanza y servicio, nos enseña a vivir de la misma manera.